10:18 de la mañana, Juan Carlos Benítez le dice que estamos de regreso en Salud en RPP y vamos a hablar sobre un tema que creemos debería darse tal vez mucho más seguido. ¿Por qué? Porque implica a toda la población y es importante siempre la medida de prevención precisamente para que no ocurran. Así es, por eso hay que pedirles mucha atención a lo largo y ancho de todo nuestro país, porque los fuegos pirotécnicos se han utilizado y lamentablemente se siguen utilizando en diferentes partes de nuestro país, especialmente en estas fechas, Juan Carlos, pero no faltan otras celebraciones a lo largo del año donde también se utilizan estos fuegos pirotécnicos y que lamentablemente generan, por ejemplo, quemaduras. Y de eso vamos a hablar, los primeros auxilios de las quemaduras por pirotécnicos. Y está con nosotros el doctor Moisés Manche, él es jefe de emergencia de la Clínica Mesón de Santé del Sur, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, buenos días, estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Claro, Moisés, ¿cuáles son las quemaduras más frecuentes que se producen precisamente por estos pirotécnicos? Lamentablemente las quemaduras de los pirotécnicos suelen pasar de segundo y tercer grado. Muy pocas son de primer grado porque hay un componente muy importante dentro del pirotécnico que es la pólvora, ¿no? Hay dos componentes importantes, el contenido y el continente. El contenido es la pólvora y el continente que suelen ponerlo más grueso para que haya más ruido. Esto genera una explosión que puede ser similar a una dinamita en escala, ¿no? Ahora nos hablas de quemaduras de segundo y de tercer grado, pero tal vez para nuestros oyentes poder saber digamos la repercusión que puede tener este nivel de severidad de quemadura. ¿Podrías explicarnos un poquito eso? Claro que sí, en forma breve y un poco gráfica para que la gente nos entienda, el público que nos está escuchando. Podríamos imaginarnos una hamburguesa. Entonces el pan superior, la parte superior sería la epidermis, la carnecita sería la dermis y el pan inferior sería la hipodermis. Estos tres componentes forman la piel. Entonces esto es muy importante para delimitar primer, segundo y tercer grado. Primer grado solamente compromete la epidermis. Un ejemplo característico es, por ejemplo, la quemadura solar, que la piel se pone roja, dolorosa, y mientras más extenso sea, más doloroso, y a veces puede necesitar asistir a urgencia. La mayoría de veces se cura sola en casa con medidas caseras. Segundo grado es cuando ya abarca un poco más de la epidermis, abarcaría la dermis. En nuestro ejemplo sería, ya compromete la parte de la carnecita, la hamburguesa, el centro del sándwich. Eso produce flictenas o ampollas. Entonces, el segundo grado generalmente se caracteriza por ampollas, las cuales, les voy adelantando que no hay que romperlas. Hay una costumbre de romper las ampollas porque son muy aparatosas y dan un mal aspecto y asustan, pero este es un mecanismo de protección de la piel. Y el tercer grado compromete todas las capas. El problema del tercer grado es que la piel prácticamente desaparece, a veces no solamente la piel, sino la grasa, los músculos, y genera un problema tremendamente serio, y estas son las tipos de quemaduras que van a dejar secuelas muy serias y las que van a tener que necesitar cirugía plástica y otro tipo de atenciones, ¿no? Entonces tenemos que algunas personas tienen la mala suerte de tener estas quemaduras. Entonces la pregunta es, ¿qué se debe hacer frente a una quemadura? Lo primero, cuando es primer grado, generalmente lo que se aconseja es sumergir el miembro o la extremidad o la parte afectada en agua de 10, 15 hasta 20 minutos. Agua fría de caño simplemente, sumergirlo en una tina o en agua corriente es mejor. El primer grado no necesita básicamente atención médica, puede tratarse en casa si no es muy extenso y pasa solo en 4 o 5 horas y a veces al día siguiente comienza la regeneración de la piel y es molesta, es dolorosa, pero no es grave en la mayoría de las veces, ¿no? Y ahora le viene la otra pregunta, es decir, aquí en nuestros medios se suelen utilizar diversas sustancias, y me atrevo a decir una de ellas aceite, para las personas que tienen una quemadura. Entonces, ¿qué no se debe utilizar ante una quemadura? Claro, cuando es de segundo grado y hay esas flictenas, esas ampollas y la piel se pone eritematosa, hay muchos mitos y muchas creencias de nuestro pueblo, no solamente acá en Perú, en varios países de Latinoamérica sucede algo similar. Hay creencias de que con tela de araña, con talco, con aceite de cocina, con pasta dental, y una serie de ungüentos, a veces le ponen verduras, frutas, carne, encima de la quemadura. Todo esto está contraindicado para
lo que va a originar cualquier cosa que ponga sobre la quemadura, que es la piel expuesta, es la capa de defensa del organismo que está expuesta, va a permitir el acceso de infección. Entonces, una quemadura que podría tener su tratamiento más sencillo se va a complicar porque va a tener el componente de las cosas que le hayan puesto, que además de irritar, de perpetuar y de aumentar la quemadura, lo que va a hacer es contaminarla, infectarla, y vamos a tener que tratar una infección y posiblemente va a dejar marcas que no hubieran quedado si no se hubieran usado. Es muy importante remarcar, insisto, en que a las quemaduras hay que tratarlas con agua en primer y segundo grado, de preferencia. La de tercer grado hay que llevarla a un centro médico y vamos a hablar más adelante en detalle. Claro que sí, permítanos más bien recordar nuestras líneas saludables. Estoy segura que muchísimas personas en este momento ya quieren participar y deben tener muchísimas consultas, así que adelante, los invitamos a participar a través de nuestras líneas saludables. Estamos conversando sobre los primeros auxilios ante quemaduras por pirotécnico. Nos pueden llamar al 212-4100. 212-7165. 0813-14-0 es la línea gratuita para el interior del país. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque así ocurre muchas veces, hay una quemadura de tercer grado. Y también muchas personas entendemos que actúan de buena fe, de todas maneras le añaden sustancias, ¿no? Es decir, hemos visto que hasta querosene a veces se añadía antes. Felizmente de que esa práctica un poco se ha detenido, pero ante una quemadura de tercer grado, como tú has explicado, ¿qué se debe hacer? En las quemaduras de tercer grado lo que va a faltar es la piel. Y aquí hay que hablar de un tema que no había tocado, que es la extensión. Ya en consenso se ha quedado a nivel internacional la regla de los 9, que en la práctica significa que el cuerpo humano está dividido en porciones y cada porción es 9%. Un ejemplo es que el brazo superior derecho en porcentaje de superficie corporal es 9%, el izquierdo es 9%, el tórax es 9% adelante y por detrás es 9%, el abdomen por delante es 9%, el muslo es 9%, la pierna es 9%. ¿Por qué es importante esto? Porque hay dos factores, la profundidad de la quemadura y la extensión. Se habla que si la quemadura es más del 20% en niños y ancianos, es una quemadura grave, necesita hospitalización, necesita ir a un centro médico urgente. Otra forma de medir la extensión es la palma de la mano. Entonces la palma de la mano es aproximadamente el 1%. Entonces si hay un segmento del cuerpo que no sabemos qué extensión tiene, se puede usar la palma de la mano para decir que tiene 2-3%. Estos datos son muy importantes cuando uno pide auxilio, ¿no? Uno puede decir, se ha quemado, tiene todo el brazo quemado, aproximadamente un 9%, si es que sabe usar la regla, y eso ayuda mucho para saber cuál es la priorización que hay que hacer. En el caso de la quemadura de tercer grado, se pierde el líquido a través de la capa protectora, que es la piel, que ya no está, entonces eso produce una evaporación y eso de por sí ya va a ocasionar un trastorno hidroelectrolítico entre el paciente. El dolor es inmenso, pero a veces en quemadura de tercer grado se han volado las capas nerviosas y el dolor disminuye. Es algo aparatoso, pero el paciente puede hacer que se queje muy poco, a diferencia de primer y segundo grado, que es muy doloroso. Y además permite el paso de infección con toda seguridad, entonces van a requerir antibióticos, ¿no? La otra cosa, para terminar, es que esto requiere carectomías quirúrgicas en sala de operaciones y la prevención de que no quede secuela, que eso ya tiene que ser con manejo médico hospitalizado. Sería interesante saber en casa qué podemos hacer mientras llega el auxilio o lo llevamos al auxilio, pero eso nos lo cuenta después de recibir la consulta de Greti, que nos ha escrito al Facebook. Doctores, ¿por qué en los quemados no recomiendan el uso del agua helada o hielo, así como la aplicación de cremas antibióticas sobre la zona afectada? Asimismo, el humo aspirado, ¿qué daños a corto y largo plazo producen en el cerebro? Claro, está hablando del caso de que sea una quemadura en un incendio, por ejemplo, que no sea por agua hervida, ni solar, ni un accidente pirotécnico. En un incendio no solamente hay la quemadura por el mismo fuego directo abrasivo, sino que también se respira. El daño en las vías respiratorias compromete todas las vías respiratorias, uno no puede dejar de respirar en un incendio. El calor que ingresa va a quemar toda la mucosa y eso puede crear severos problemas respiratorios. Más allá de la extensión de quemadura y más allá de lo que tenga, lo puede matar simplemente la compromiso de la vía respiratoria. En estos casos, en la quemadura de tercer grado y en los casos de incendios, lamentablemente la única atención que se puede tener es llevarlo directamente al centro asistencial más cercano, pedir ayuda inmediata, porque es muy poco lo que se puede hacer en el lugar del accidente.
Bien interesante. Ahora, ¿y el caso del hielo y el agua helada es conveniente o no es conveniente? El agua helada no es conveniente, porque va a producir otros trastornos. Mientras usted consigue el agua helada va a perder minutos preciosos. Tiene que ser agua corriente, es lo que se recomienda internacionalmente en usar en todos los manuales, ¿no? ¿Y cómo se cubre la quemadura? Es decir, vamos a suponer un pequeño, que habitualmente es eso, ¿no? Coge un pirotécnico, explota en su mano y vamos a decir se quema el antebrazo y tiene una herida. Vamos a suponer que sea de segundo grado. ¿Cómo cubrimos la herida hasta que venga alguien? Eso es muy buena pregunta, gracias. Me olvidé decir que cuando se producen quemaduras, a veces los tejidos se adhieren a la piel, se hacen una sola cosa y la gente tiende a retirar la camisa, el pantalón, lo que esté obstruyendo, y esto no se debe hacer. Correcto. Se puede retirar, cortar con una tijera lo que está en la parte sana, pero lo que está en contacto con la piel, se ha adherido, se ha hecho uno con la quemadura, no se debe tocar. Eso debe llevarse al centro médico más cercano. Se puede poner agua corriente y se puede cubrir con un vendaje limpio o una sábana limpia o un pañuelo limpio hasta que lo vea el médico, pero cuidando de que no se vaya a adherir, porque no aumentar el daño al que ya se hizo, ¿no? Correcto. Estamos cercanos al tiempo de hacer una pausa. Vamos a recibir la llamada de Claudia, que está en Arequipa, y luego de escucharla le damos respuesta, ¿le parece? Perfecto, gracias. Muy bien, Claudia, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la respuesta. Me parece que tengo una piel muy delicada. Cada vez que me expongo al sol se me oscurece bastante. No puedo estar ni 10 minutos. Bueno, es notoria, ¿no? La quemadura o el oscurecimiento de la piel. Quisiera saber si tiene de repente alguna recomendación en cuanto a bloqueadores, porque a pesar a veces que me pongo bloqueador, siempre siento esa quemadura, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias por llamarnos y la respuesta se la vamos a dar luego de escuchar los titulares, que es en Salud RPP. Continuamos luego con el programa. 10:43 de la mañana, Juan Carlos Vinte le dice que estamos de regreso en Salud en RPP. Ya que respuesta a los que nos preguntó Claudia, claro, no era el tema, pero le vamos a dar respuesta. Nos preguntaba que cuando se expone al sol su piel se oscurece y probablemente tenga que utilizar bloqueadores, y entonces, ¿qué le podemos decir? Por favor, Moisés. Muy importante su pregunta, aunque no está relacionada. Ahora la capa de ozono se ha debilitado y esto está produciendo más rayos ultravioleta y esto lesiona la piel. Es importantísimo usar bloqueadores y de alto grado. Ahí es que calificar la piel, sería bueno que ella asista a un dermatólogo para que vea qué bloqueador le cae mejor a la piel, pero le puedo recomendar para su uso que tiene que ponerse bloqueador 30 minutos antes de ponerse al sol y que cada 2 horas debe estarlo renovando, especialmente si se baña en piscina o en mar, porque su efecto va disminuyendo y además porque es limpiado por el agua. Si uno se pone bloqueador en la mañana y piensa que va a durar toda la tarde, va a estar expuesto al sol y va a tener las quemaduras, el cambio de color de piel que le está pasando, posiblemente no está usándolo bien. Vamos a ver qué nos dice Rubén Darío, nos ha escrito al Facebook. Buenos días, doctores, saludos desde Arequipa. Dentro de todas las medidas tradicionales como tomates, cáscara de papas y otros, ¿alguno sí está recomendado para una quemadura? Lamentablemente la respuesta es negativa. No hay ninguna de las medicinas tradicionales que pueda disminuir la quemadura. Lo que produce, especialmente si la quemadura es más profunda y tienen que saberlo primero clasificar, es que la infectan, la complican o no permiten que el organismo use sus propios mecanismos de defensa. Entonces, lo mejor es, si es de primer grado, o estar bajo el agua o usar las cremas tópicas que recomienda el médico para quemaduras de primer grado y dejarlas que pasen solas. Tú sabes, Moisés, que en determinada época se puso en moda este famoso sangre de grado. Entonces veíamos en las emergencias cuando llegaban por quemadura, precisamente por pirotécnicos que habían utilizado sangre de grado. ¿Qué te parece eso? Sí, se ha visto efectos positivos, pero repito, hay que saber en qué tipo de quemadura se utiliza, porque en las de tercer grado y en algunas de segundo grado puede complicar la quemadura, ¿no? Así es. Una de las medidas que se debe hacer cuando uno
enfrenta, digamos, una quemadura es pedir ayuda, ¿no es cierto? Pedir auxilio. Nosotros tenemos acá algunos teléfonos de emergencia que queremos compartir con nuestros oyentes para que sepan qué hacer o a dónde llamar para pedir ayuda en esos casos, ¿no? Por ejemplo, el número de los bomberos es el 116 y el de la Policía Nacional es el 105. También pueden comunicarse con Infosalud al 0800 108 28 y la Cruz Roja Peruana 265-8783. Es importante recordar también a nuestros oyentes, ante una quemadura, de pronto los mismos nervios y estrés no les permite reconocer es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Qué debería hacer? Por ejemplo, estamos en casa, lamentablemente han tomado la decisión indebida de comprar un pirotécnico y ocurre este accidente. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Es diferente, por ejemplo, si es en la cara, si es en las manos o si es en otra parte del cuerpo? Efectivamente, las lesiones de cualquier tipo en la cara son las más graves. Y la mejor prevención que se puede tener para quemaduras de pirotécnico es no comprar los pirotécnicos, ¿no? Exacto. Ocurre en las festividades próximas que nos descuidamos porque estamos atendiendo el pavo de Navidad, los invitados, y descuidamos los niños. Y puede ser que tu niño no tenga pirotécnico, estás convencido, tú nunca compraste, pero todos los vecinos tienen y van a salir a jugar y a experimentar esta emoción que es cuando es hecha por adultos, por expertos, y de hecho hay fiestas patronales con asistencia de cientos o miles de personas en las que se reviendan castillos y no sale ningún lesionado. Eso es porque las personas que lo utilizan saben cómo hacerlo. Si se le entrega a un niño sin darle ninguna explicación, lo que puede ocurrir es que haya un accidente. Hay unos tipos de pirotécnicos que tienen se queman secuencialmente, o sea que botan chispas durante un proceso. Si uno de estos impacta en la piel, lo que va a hacer la pólvora no se puede apagar con nada, es continuar botando las chispas y quemando la piel y aumentando en profundidad. Entonces, esto debe tenerse mucho cuidado y en especial no desatender a los niños, estarles advirtiendo y esa es la mejor prevención que se pueda tener. Pero si ocurre, puede ser de varios tipos. Inclusive puede ser, como ha ocurrido lamentablemente en algunos casos, con pérdida de dedos, pérdidas de miembros. El impacto es mayor cuanto más pequeño es. Entonces el adulto perderá un dedo, pero el niño puede perder un brazo. Así es. Entonces, en estos casos, lamentablemente, es muy poco lo que pueden hacer. Tienen que ir a una asistencia médica, pedir ayuda a los teléfonos que ya les han dado para que tenga la atención médica inmediata más rápido. En los casos menores, si es de primer grado o segundo grado, puede atenderse con agua y solicitar un consejo médico por teléfono, no tienen que llevarlo al centro médico. Y la de segundo grado sí van a tener que asistir a un centro médico, interrumpir las fiestas para atender al niño o a la persona que se ha quemado. Por eso es muy importante, para pasar unas buenas fiestas, tener prevención. Y la mejor prevención es no comprar pirotécnicos. Eso es cierto. Además, ¿sabes, Moisés? Hay lugares donde incluso se publicita que hay la venta legal de pirotécnicos. Es decir, hasta nuestras propias autoridades a veces fomentan vamos a decir, comprar pirotécnicos. Pero ahí viene el otro problema, ¿no? Es decir, se supone que el mensaje está dirigido a personas adultas, pero quien no va a manejar pirotécnico no es un adulto usualmente, es un niño, máximo un adolescente, lamentablemente. Sí, los de comercialización legal, digamos, se supone que tienen menos pólvoras y menos capacidad, pero en realidad todos pueden producir, inclusive estas chispitas que son un alambrecito con una chispita que sale. Esas luces de bengala son incandescentes. Si tocan la piel de un niño le van a producir una quemadura directa de tercer grado en la zona donde toca. Y los niños cuando están corriendo con eso no se pueden percatar de esto. Entonces, estos fuegos pirotécnicos de venta legal están hechos para que los manipulen los adultos y los niños puedan acompañarlos siempre que tenga el adulto cuidado, que es el responsable, ¿no? Yo no sé si pueda hacerle una invitación, hablando de esto, a los que tengan más interés de conocer sobre esto, la página web de la Sociedad Francesa de Beneficencia, www.maisondesanté.org.pe, y nosotros en el mes de enero tenemos el sábados 14, 21 y 28 el curso de primeros auxilios, que es curso taller. Lo importante es que puedes hacer en el taller, y vemos quemaduras, picaduras de insectos, hemorragias, fracturas y todos los temas relacionados a primeros auxilios. Si están interesados, en la página web están las fechas. Por supuesto, muy importante y además altamente recomendable. Ojalá que todos en algún momento podamos llevar un curso de ese tipo. Nadie sabe en qué momento va a ocurrir un accidente, y me permito en este momento también hacer un llamado a los adultos. Por favor, no compren pirotécnicos ni para ustedes ni para sus niños, porque puede haber una tragedia. Y también, Juan Carlos, tal vez llamar la atención, de pronto estos pirotécnicos legales o ilegales en realidad no debería permitirse su venta. Y el gran problema es que no pensamos de las consecuencias que pueden traer el prender un
un pirotécnico. Como decía, creen que todos los pirotécnicos lo van a manejar los adultos. No es así, lo manejan niños, máximo adolescentes. Y dos, hay que pensar en las consecuencias, porque muchas veces las quemaduras van a ocurrir en personas, y disculpen lo que voy a decir, que no tienen un seguro, que no tienen incluso mucho acceso a salud, pero consumieron, si tenían plata para un pirotécnico. Entonces hay que evitar eso, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue. Agradecemos al doctor Moisés Manche, jefe de emergencia de la clínica Maison de San Teresa, por haber estado hoy día con nosotros en Salud RPP, tocando ese tema importantísimo que casi no se habla. ¿Qué hacer frente a una emergencia por quemaduras causadas por pirotécnicos? Gracias, Moisés. Gracias a ustedes, buenos días. Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con Salud en RPP.